Mi nombre es Saulo Viatoro. Nací en la costa sur guatemalteca, en la región llamada Pacayá, en el municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. Esta región es muy fértil, con una amplia variedad de árboles y donde se cultivan toda clase de granos. Las frutas tropicales abundan y son muy deliciosas. A esta región la bañan varios ríos, siendo el más importante el río Pacayá, el río Campamento, el Zarco, el Aguilar, el Tambor y otros que escapan a mi memoria. En la década de los 60 y 70, estos ríos tenían un caudal importante y sus aguas eran muy cristalinas. Hoy en día, ese caudal se ha reducido a un 50% y sus aguas ya no son tan cristalinas. Sin embargo, ellos han contribuido a que esta tierra sea tan fértil, tan productiva y tan hermosa, ya que siempre mantendrá una eterna primavera. La fauna que se podía contemplar durante mi niñez era muy abundante. Varias especies se podían ver todos los días y algunas en forma esporádica, especialmente las aves. Había una gran variedad y todos los días y aún en las noches escuchábamos sus trinos, esos cánticos melodiosos, especialmente del macho atrayendo a la hembra. A continuación le presento una lista de aquellos animales, de aquella fauna que fue parte de mi niñez y que hoy desafortunadamente han desaparecido o están en vías de desaparecer de la región. He aquí estos preciosos animales. Si usted visitaba los susodichos ríos, encontraría allí tortugas de mediano tamaño y unas tortuguitas que los locales llamábamos casquitos, algunos de ellos con una cruz blanca en la caparazón, a los cuales llamábamos cruzayuches. También por todas partes se veían diferentes lagartijas muy escurridizas. Tuve la oportunidad de contemplar todavía las yuntas de bueyes que los campesinos utilizaban para transporte y para arar la tierra. Y en todos los árboles, y aún cerca de las casas y en los patios de las mismas, habían muchas ardillas. Un poco más escasos, poco más difíciles de observar eran los armadillos. Tuve la oportunidad de adoptar a dos de estas criaturas como mis mascotas. También tuve como mascotas a pisotes. Uno de ellos se puso agresivo conmigo y me dejó una marca indeleble en uno de mis tobillos. En una tarde salí a un terreno que mi padre había comprado y donde había plantado algunos árboles frutales. Y cuánta no sería mi sorpresa que al levantar mi vista para ver si habían papayas maduras, vi a dos hermosos tucanes comiéndoselas. Quedé extasiado con la belleza de aquellos animales que no se percataron de mi presencia porque estaban degustando uno de sus platillos favoritos. Junto a las riberas de los ríos y en los árboles encontrábamos muchas iguanas, especialmente el garrobo, que la gente apetecía por su carne y por los huevos de iguana.
También podíamos ver constantemente a la zarigüela, el tacuacín, el único marsupial de aquella región. Si visitábamos los ríos en las meras tardes, en la madrugada y particularmente en la noche, encontraríamos al mapache cazando cangrejos y comiendo algunas frutas. Y en los prados, en la campiña, en los potreros, habían muchos conejos saltando de un lado para otro. Y muy rara vez nos encontrábamos con el puercoespín, al cual tratábamos de evitar por todos los medios. Las serpientes también eran abundantes, como el coral o coralillo, que creo que no era venenosa. Y los habitantes de aquella región siempre mantendrían unos patos comunes en sus patios. Y si levantábamos la vista, era común ver a una buena cantidad de sopilotes planeando en el espacio, siempre lanzando miradas hacia abajo, buscando algún cadáver de algún animal. Recuerdo las tardes cuando regresaban los pijijes, porque algunos vivían cerca de casa, en la parte boscosa, y se iban todo el día, y luego regresaban después de sus jornadas. Eran muy ruidosos. Siempre a la orilla del río encontraríamos al lustroso clarinero y a los anates. El clarinero con ese su peculiar sonido y su baile majestuoso atrayendo a la hembra. Era muy abundante este pájaro. Si usted se adentraba por el bosque, también era común ver al carpintero golpeando fuertemente con su pico a un árbol donde haría su nido. Y por las aguas al pescador, un diminuto pajarito que parecía que caminaba sobre el agua. Por las noches era muy difícil de verla, pero podíamos escuchar a la lechuza.
Era muy común el árbol llamado de la cruz, y en este árbol particular crecían muchas orugas en cierta época del año. Eran orugas que nos parecían repugnantes. Se les llamaba chichihuetas. Sin embargo, ciertos grupos étnicos que venían del altiplano a hacer ventas solían comérselas tostadas en los comales. Habían muchas orugas. Algunas de ellas le llamábamos ramazón, porque tenían en la parte de arriba como ramas de árboles, y se dice que eran altamente venenosas. La chatía siempre nos alegraba con su cántico melodioso. Al igual que el chiltote, ambas especies eran muy abundantes en la región. El chiltote solía colgar sus nidos, unas bolsas largas, en el palo blanco, llamado también matilisguate, el árbol más alto de la costa sur, que durante 2 o 3 meses al año cubre toda su copa de una flor amarillo brillante, que es visible a mucha distancia. Los campesinos también tenían mulos y mulas que usaban para el transporte. Y alguno que otro burro en la comunidad. Animales muy fuertes también para carga. Sobre las plantas era muy común ver a las libélulas. Esos animales que tienen 4 alas y vuelan velozmente. Y otro insecto muy difícil de ver era la esperanza. Algunos le llaman el insecto hoja, porque tiene la apariencia de una hoja. Y en las copas de los árboles siempre habían parvadas de urracas, ruidosas, escandalosas, pero pájaros muy hermosos de plumaje. En la parte de arriba de un azul celeste y en la parte de abajo completamente blanco. Si usted caminaba sigilosamente por el bosque, ellas iban a denunciarlo, porque correrían sobre las copas de los árboles, gritando, señalando que usted estaba acechando. Si usted caminaba por algún sendero, siempre lo acompañarían unos pajaritos negros, no muy atractivos, pero muy mansos. Los pijuy, gritando constantemente a pocos pies de distancia. Pocos vecinos en la región tendrían gansos. Y algunos tendrían gallinas guineas con su vistoso plumaje. Pero había que tener cuidado, porque en el monte podría usted encontrarse con la mazacuata, la serpiente más grande de la región, que no era venenosa y que posiblemente está relacionada con la boa. En las partes montañosas podíamos visualizar al micoleón. Tuve 2 micoleones como mascotas. Son muy tiernos, muy cariñosos, muy dóciles. Y les encanta comer bananas. Y el sonido del censontle es inconfundible.
muy melodioso. El gorrión no canta, pero hace ruido con sus veloces alas y siempre está extrayendo el néctar de las flores. Habían muchos loros, por lo menos 2 variedades de los mismos, también ruidosos. Y en las noches veíamos la sombra de los murciélagos, a los cuales les teníamos cierto pánico, porque decía la gente que le chupan la sangre a los niños. Los pescadores solían traernos de la parte más sureña de la región las machorras, que extraían de lo que se llamaban las pampas. Este animal, con características prehistóricas, es también, según los pescadores, muy manso, fácil de capturar y más parecen trozos de leña y su carne es blanca y muy deliciosa. En los ríos, especialmente en el río Pacayá, abundaba el huilín con sus peculiares bigotes. En algunos lugares se les llama bagre y es muy parecido al catfish de los Estados Unidos. No muy común era ver al quebrantahuesos, otra de las aves de rapiña de la región. Y en las plantas, en las flores, veíamos constantemente al escurridizo saltamontes. Doña Isabel Juárez era la única vecina que tenía palomas de Castilla, palomas domésticas. Tenía un gran palomar, y aunque era la única que tenía estas palomas, eran muchas, y siempre andaban volando por todo el pueblo. Y si usted visitaba a algún vecino, no era raro encontrarse con unos gallos enormes, los gallos pochorocos, y gallinas corpulentas, las gallinas de patio. En los ríos, especialmente en el río Pacayá, abundaba la mojarra. Mi padre solía subirse al puente, que estaba construido con gruesos tablones, y en medio de estos ponía el cañón de su rifle, esperando que las mojarras se asomaran un poco a la superficie y luego les disparaba. Yo bajaba corriendo a extraerlas de las aguas. Creo que medían 10 pulgadas de largo. Eran enormes y muy deliciosas. Había que tener mucho cuidado con el gavilán porque también planeaba por encima de las casas y de los árboles y se robaba los pollos. Había que espantarlo. Por la noche, solamente cuando había luna llena, podíamos visualizar al tecolote con sus enormes ojos. No dejaba de espantarnos. Y los periquitos eran abundantísimos. Recuerdo 2 variedades, los chocoyos,
que se comían el elote y los campesinos tenían que estarlos ahuyentando. Y las pequeñas señoritas, periquitas muy finitas, con un plumaje muy brillante. Las lagartijas abundaban, especialmente una que mi padre decía que era el animal más respetuoso del bosque, ya que esta lagartija, cuando veía a un humano, se quedaba quieta, no se movía, pero sí movía su cabeza de arriba para abajo, como saludándonos. Era el cuatete. Y otro animal muy hermoso, pero muy ruidoso, son las chachas. Se paran en cualquier lugar y empiezan a hacer su ruido escandaloso. Y por eso es que la gente las cazaba fácilmente. En mi niñez no teníamos luz eléctrica en el pueblo. Mi padre a veces tenía una planta eléctrica, pero no importaba. La luna brillaba tan intensamente que no necesitábamos de luz eléctrica. Los cielos siempre estaban colmados de estrellas. Pero no solamente en el cielo se veía estrellado, también en el monte, en el campo, porque habían miles y miles de luciérnagas, con sus colas fosforescentes, iluminando el paisaje. Era espectacular. Un animalito no muy atractivo era la cuija. Estaba por todas partes y se metía en las casas. Durante mis vacaciones solía ir al bosque y observar al sonpopo, un animal muy destructivo, decía mi padre, pero a mí me encantaba verlos cargar hojas, varias veces más grande que su propio cuerpo. Hormigas poderosas. También habían hormigas más pequeñas, de color rojo. Y también hormigas negras. En el árbol llamado cuernecillo o ixcanal vivía una hormiga feroz, que ahora sé que defienden con su vida al ixcanal, porque es el único alimento que estas hormigas tienen. Y el ixcanal las usa como su ejército, ya que producen una sustancia que no tiene azúcar, pero es altamente adictiva a las hormigas. Así que hay un mutuo servicio entre animal y planta. ¿Y qué diríamos del pavo? El pavo común, el chompipe, con sus espectaculares alas, las cuales hace arrastrar sobre el suelo y empieza a danzar, atrayendo a la hembra o advirtiendo al enemigo, y luego infla su penacho adornado de varios colores. Pero la gente no era muy atraída ni por la danza ni por el penacho del chompipe, sino porque es muy delicioso para los tamales de fin de año. Esta es la fauna que recuerdo de los años 70, de los años 60. Era abundantísima. Tanto los mamíferos como los insectos y las aves se veía por docenas y docenas donde quiera que usted caminaba. Lamentablemente los adultos y especialmente los niños las han cazado innecesariamente y han desaparecido o están desapareciendo de la región. No los captures, no los hagas cautivos, porque no fueron creados para eso. Déjalos en libertad. Alguien dijo, planta un árbol y estos animalitos te visitarán.